Y en el Reglamento Sanitario Internacional existía una norma, digamos, que decía que la aplicación del presente reglamento será con respeto pleno de la dignidad, los derechos humanos y las libertades fundamentales de las personas. Y esto ahora se tarja. En definitiva, no se tomarán en consideración los derechos humanos y las libertades fundamentales de las personas para aplicar este reglamento, sino una serie de principios de difícil interpretación y que dejan naturalmente la puerta abierta a toda suerte de arbitrariedades. En cuanto a que las recomendaciones de la OMS, que expresamente en el actual texto del reglamento se señala que son no vinculantes, es decir, no obligatorias, se elimina esta partícula no vinculante, es decir, pasarían a ser obligatorias. Pero acá hay una serie de materias que infringen directamente nuestra Constitución, o sea, y que de hecho no podrían ser simplemente aprobadas por la votación de la Asamblea Mundial de la Salud. Cualquier persona que leyera esta información diría que esto es un peligro y es un riesgo. Cualquier país democrático diría que esto es lo más antidemocrático que hay. La OMS, incluso el director general de la OMS se convertiría en la persona más poderosa del mundo. Imagínense lo que significa eso. Entonces es importante tocar estos temas y decir, oye, ¿tú sabes algo de esto? No, no tengo idea, tú tampoco. Oye, ¿y quién sabe esto? No sé. Entonces, ¿pero por qué si es tan importante nadie sabe? ¿Por qué no se nos ha comunicado? ¿Por qué no se nos ha acercado, no se nos ha dicho, no está publicado en la página web del Ministerio de Salud? O se está diciendo, nosotros estamos haciendo esto en el Ministerio, estamos yendo a Ginebra, estamos contando esto. Si es tan trascendental sobre Oye, algo... Patricio, Ujú. perdón que te interrumpa, porque justamente respecto a lo que estás diciendo, yo puedo dar fe que yo he conversado con hartas personas desde que estoy al tanto de esta información y me he encontrado con un desconocimiento transversal. Así que, sin más, te paso la palabra, René, te agradezco que estés aquí nuevamente y por favor ayúdanos a aclarar un poco estos efectos y estos cambios que se nos vienen. Muchas gracias, Jimena, por la presentación. Muchas gracias a Patricio y Gustavo por la invitación a Muy sencilla. estar acá presente. Gracias a quienes están viendo en vivo esta presentación y quienes la van a ver grabada. Bueno, yo preparé una presentación, valga la redundancia, de PowerPoint. Parto comentando que este trabajo lo preparé sobre la base de uno que realicé en julio de este año. Estuve la primera semana de este año trabajando en el Bundestag, en el Parlamento alemán, en la oficina de la diputada Beatrix von Storch, que me pidió investigar sobre esto mismo. Entonces, hay algunos temas, algunas traducciones, porque el trabajo lo hice originalmente en alemán y lo traduje al castellano, entonces hay algunas quizás reacciones que no son perfectas, pero voy a ir dándole el contexto ahora que la presente. Esta charla yo la llamé enmiendas al Reglamento Sanitario Internacional, el peligro que se esconde tras el Tratado de Pandemias. ¿Y por qué la llamé así? Porque efectivamente ha sonado bastante en los medios, sobre todo para aquellos que estamos interesados en esta materia, el tratado de pandemia, ¿no? Nos ha llamado desde luego la atención desde un inicio y hemos tratado de ver qué hay ahí y cómo se tramita y a qué nos podemos exponer. Pero nosotros nos hemos encontrado en la investigación sobre esta materia que en realidad hay un instrumento, que tú mencionabas, Jimena, que es el Reglamento Sanitario Internacional, que yo lo he abreviado como RSI, que también se encuentra en vías de modificación, o se encuentra precisamente en vías de modificación. Entonces, llama la atención, y la verdad que no quiero ser en esta exposición relativamente técnico, entonces voy a obviar ciertas opiniones personales, que resulta raro, por llamarlo de alguna manera, que la OMS en paralelo haya llamado a negociar un tratado sobre pandemia, pero además a modificar el Reglamento Sanitario Internacional, en ambos casos básicamente tratando los mismos temas. ¿Cuál es la diferencia? Que la modificación del Reglamento Sanitario Internacional
es mucho más rápida, por cuanto ya es un tratado, un reglamento que se lleva al amparo del artículo 21 de la Constitución de la OMS, que está vigente. Para la modificación solo se requiere un 50% de los países que forman la Asamblea Mundial de la Salud, versus 2/3 que requeriría un nuevo tratado. Y además, al tratarse de una norma de derecho vigente, y dada una modificación que se realizó del Reglamento Sanitario Internacional en noviembre de 2022, que pasó sin pena ni gloria, la entrada en vigencia de estas modificaciones del Reglamento Sanitario Internacional serían en el plazo de 10 meses desde su aprobación, a diferencia de el Tratado de las Pandemias, que la experiencia, digamos, de años demuestra que no antes de 2 años, incluso 4 o 6 años podría demorar en entrar en vigencia, porque además se tienen que otorgar una serie de acuerdos contractuales adicionales al amparo de la normativa de la Organización Mundial de la Salud. En cambio, las enmiendas del Reglamento Sanitario Internacional, además de entrar en vigencia muy pronto, en el caso de ser aprobada, podrían desde ya otorgar poderes, derechos y obligaciones adicionales a la OMS. ¿Qué es lo primero que nos llamó la atención en esta investigación? Todos sabemos o intuimos que se puede entender por los derechos humanos, sabemos que existe un ordenamiento universal de los derechos humanos que recoge de alguna forma estos derechos que tenemos todos por el solo hecho de existir. Porque eso básicamente son los derechos humanos. Los derechos son inalienables y pertenecen a la persona por el hecho de ser, digamos, no porque alguien los haya plasmado en el papel. Pero en la posguerra, digamos, cuando nace la Organización de Naciones Unidas, en un periodo en que se estaba, que había mucho que había recién pasado en el mundo y venían muchos procesos por delante, en particular la descolonialización de Asia, de África, se dicta esta Declaración Universal de Derechos Humanos, que dice que todos son iguales ante la ley, tienen sin distinción derecho a igual protección de la ley, todos tienen derecho a igual protección contra toda discriminación que infrinja esta declaración y contra toda provocación a tal discriminación. Bueno, ya dije que no voy a hacer opiniones personales, pero desde luego esto ya referido a lo que ya pasó en la, comillas, pandemia COVID-19, sabemos que esto en el fondo no se estuvo aplicando, pero por lo menos es una norma que existe y una norma que resulta exigible tanto a nivel nacional como en las Cortes Internacionales. ¿En qué se sustentan estas normas? Se sustentan en que básicamente los estados-nación son representativos de la población, allí habitante y con tal nacionalidad, y tienen soberanía sobre su terreno, y sobre esa base pueden regular y aterrizar, por así decirlo, llevar a la práctica este tipo de garantías que pueden sonar tan abstractas, digamos. Y en el Reglamento Sanitario Internacional existía una norma, digamos, que decía que la aplicación del presente reglamento será con respeto pleno de la dignidad, los derechos humanos y las libertades fundamentales de las personas. Y esto ahora se tarja. Entonces, se le tarja esa frase que dice que la aplicación del Reglamento Sanitario Internacional será con respeto del pleno de la dignidad, los derechos humanos y las libertades fundamentales, y esto se transforma en una frase completamente abstracta, digamos, y con poco posibilidad de ser aterrizada, digamos, al menos al lenguaje jurídico corriente. Dice que esta se basará en los principios de equidad, inclusión, coherencia y conformidad con las responsabilidades comunes pero diferenciadas de los estados partes, teniendo en cuenta su desarrollo social y económico. Es decir, en definitiva, no se tomarán en consideración los derechos humanos y las libertades fundamentales de las personas para aplicar este reglamento, sino una serie de principios de difícil interpretación y que dejan naturalmente la puerta abierta a toda suerte de arbitrariedades, algo que naturalmente nosotros, todos aquellos que somos nacionales de estados democráticos, no estamos acostumbrados. Otro tema muy importante. La OMS actualmente
y por un principio básico precisamente nacido de la descolonización de África y Asia al amparo de las Naciones Unidas, en que se entendía que estos organismos internacionales ayudaban, daban recomendaciones, daban asesoría a los países del mundo. En este minuto están cambiando también el reglamento, o estarían cambiando, porque esto todavía tiene que ser votado, el Reglamento Sanitario Internacional, en cuanto a que las recomendaciones de la OMS, que expresamente en el actual texto del reglamento se señala que son no vinculantes, es decir, no obligatorias, se elimina esta partícula no vinculante, es decir, pasarían a ser obligatorias estas recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud a través de su director general y sus directores regionales, lo cual evidentemente cambia las actuales reglas del juego. Nada más aterricemos esto a algo que acabamos de pasar, que es la, comillas, pandemia de COVID-19, digamos. ¿Qué pasaría si estas recomendaciones de la OMS efectivamente hubieran sido completamente obligatorias? Y ya más adelante me voy a detener en otros cambios que lo harían aún más complejo y como ya fue. También, por ejemplo, antiguamente, o en el texto actual más bien, se decía que los Estados partes se comprometían a colaborar y prestar entre sí, digamos, en la medida de lo posible. En cambio, eso que se comprometen a colaborar, es decir, van a hacer sus mejores esfuerzos por colaborar unos con otros, ahora dice colaborarán, ahora pasa a ser obligatorio. Ahora, para los Estados miembros de la OMS, en la medida que se apruebe este reglamento, va a ser obligatorio participar de este ordenamiento y de una serie de aspectos que son muy relevantes. Yo no los voy a mencionar todos y no los voy a leer tampoco porque no es la idea de una presentación. Pero, por ejemplo, el reforzamiento, la unificación, preparación y respuestas regionales, establecer mecanismos financieros frente a las pandemias, creación de capacidad de detectar amenazas de salud pública. Todo esto puede sonar muy bien, pero está bien que los organismos internacionales asesoren, que den recomendaciones, pero no que intervengan internamente en la política y la economía de un país. ¿Y por qué? Porque más allá de que uno diga, bueno, los países son soberanos, sabemos que mediante la aprobación de tratados internacionales existen normas internacionales que tienen plena vigencia en Chile y por tanto son exigibles. Pero acá hay una serie de materias que infringen directamente nuestra Constitución, o sea, y que de hecho no podrían ser simplemente aprobadas por la votación de la Asamblea Mundial de la Salud. Ese es el gran tema, disculpen que me salga la presentación, pero si son materias que inciden en la Constitución, en nuestro ordenamiento chileno, naturalmente debiesen ser votadas, o al menos ratificadas, por el Parlamento chileno. No podrían simplemente entrar en vigencia, que es lo que este mecanismo permite. Y algo súper interesante en esta letra H, estas nuevas medidas obligatorias, también a propósito de lo recién pasado, que nos deberíamos como Estados miembros no solo comprometer, sino que obligar a participar en la lucha contra la difusión de información falsa y poco fiable sobre eventos de salud pública. Es decir, esto viene muy de la mano con ciertas normas mordazas que se tramitan actualmente en el Parlamento, o que han pretendido ser, digamos, puestas en vigor por la vía reglamentaria, y claramente afecta las libertades personales. Otro tema de la mayor relevancia. En este minuto, la declaratoria de estas emergencias de salud pública de importancia internacional, las famosas ESPI, pasa por una serie de trámites y de conversaciones, digamos, entre diferentes organismos. Con el texto que se propone por parte de la OMS, no solo se aumentan las facultades que tiene el director regional, o sea, los directores regionales y el director general de la OMS para declarar estas emergencias, sino que además lo pueden hacer sobre hechos potenciales. Antes hablaba o actualmente habla de que se tiene que hacer una evaluación con arreglo al reglamento, qué sé yo,
que se esté produciendo una emergencia de salud pública, ahora dice se esté produciendo o puede producirse. Es decir, llevando esto al absurdo, de aprobarse esta normativa, el director general de la OMS podría decir, eventualmente puede producirse una transmisión de un determinado virus por parte de los bovinos a las personas. Entonces, sacrifiquemos toda la vaca. Y eso es algo que con esta normativa podría ser perfectamente posible. Anteriormente, además, se decía, por ejemplo, que si hubiese un evento de salud pública actual, digamos, aquí ahora pasa a ser potencial también, como ya he dicho, que se notifica al Estado parte y si el Estado parte afectado por esto está de acuerdo, se notifica a los demás estados. Y ahora se elimina también este acuerdo. Es decir, ahora se puede derechamente actuar sin necesidad de que el Estado supuestamente afectado por una supuesta emergencia futura tenga pito que tocar en este asunto. ¿Cómo incide esto? Por ejemplo, en la libertad individual. Aquí estamos viendo que se trata de normas que están actualmente vigentes. ¿Alguien tiene el volumen encendido? Lo debiera apagar para que no se escuche con eco. Esta es la norma actualmente vigente, pero recordando lo que ya habíamos conversado, actualmente se trata de recomendaciones de la OMS a través de su director general o a través de sus directores regionales. Recomendaciones, pero actualmente puede ordenar, o más bien, aprobándose esta normativa, puede ordenar la OMS, por ejemplo, ordenar pruebas, exigir exámenes médicos a las personas, ordenar cuarentenas, ordenar vacunaciones, denegar entrada o salida de determinados países a las personas, etcétera. Entonces, esto es una normativa que aplicada, que si bien actualmente la OMS puede hacer recomendaciones en este sentido, es decir, puede decirle a un país, señores, país X, nosotros recomendamos que dado el brote que está teniendo de la enfermedad y en su territorio se produzca una cuarentena de tales y cuales características. Bueno, bajo el esquema propuesto, esto pasaría a ser obligatorio, pasaría a ser vinculante. Es decir, tendríamos un poder mundial, digamos, no electo directamente, porque nadie de nosotros ha votado ni va a votar para elegir al director general de la OMS, que va a tener las facultades incluso de determinar que las personas de un país que no están de acuerdo con determinada medida deban obligatoriamente inocularse, obligatoriamente cuarentenarse, entre otras medidas. ¿Qué pasa en el ámbito productivo? ¿Qué pasa si yo tengo una empresa, digamos, que fabrica materiales para la salud o que pueden utilizarse en el ámbito sanitario? La OMS podrá pedirle a los estados partes que se aumente la fabricación de determinados productos, que se hagan transferencia tecnológica, que se produzcan determinada cantidad de determinados productos y además van a tener total acceso a los ingredientes, a los métodos de fabricación, etcétera, de estos productos. O sea, yo tengo una pyme que desarrolla un determinado producto para que se pueda aplicar en el ámbito médico. Bueno, la OMS puede decir, ok, muy interesante, páseme toda la información de cómo se fabrica este producto y se lo voy a pasar a mis amigos que son los que me financian. Eso lo voy a ver al final. Porque la OMS es un organismo que está financiado solamente en un 20% por los estados partes y en un 80% por el sector privado. Nuevamente, y específicamente respecto a la propiedad intelectual.
la OMS podría obligar a los países limitar los derechos de propiedad intelectual sobre cualquier tipo de invención que pudiera servirles a ellos en el ámbito médico. Incluso obligándose a donar parte de la producción de una determinada empresa, compartir tecnología y conocimientos técnicos, etc. Ya adelantaba respecto del financiamiento. En grandes números, el 80% del financiamiento de la OMS está dado por agentes privados. Y estos agentes privados pueden además hacer donaciones con fines específicos. Es decir, pueden decir, mire, yo voy a apoyar a la OMS, pero no en su presupuesto general, sino que sí, solo sí, estos dineros son destinados para desarrollar, tengo idea, una inoculación respecto de tal cosa, una investigación respecto de tal cosa. Tanto los Estados miembros como los particulares pueden hacer eso. Y dentro de los particulares tenemos organizaciones sin fines de lucro. Está, por ejemplo, Médicos Sin Fronteras, pero también hay laboratorios, también hay fundaciones de pseudo-filántropos, digamos, que son financistas muy importantes de estas organizaciones y, como dice el refrán, que a nadie le extrañe que el que ponga la plata, ponga la música. Y la verdad es que la normativa sobre conflicto de interés que tiene la OMS es sumamente débil. Entonces, permite perfectamente que se produzcan conflictos graves, digamos, de interés, y que eso, naturalmente, en la medida de que además el director general y los directores regionales de la OMS gocen de poderes prácticamente omnímodos, se torna sumamente grave. Existe el denominado FENSA, por las letras o sea, por las siglas en inglés, que es el Marco de Compromiso con Actores No Estatales, que supuestamente pretende regular esto, pero la verdad es que incluso ha levantado las restricciones para que el sector privado financie los gastos ordinarios de la OMS. Es decir, en este minuto, los privados, digamos, hablemos de, ¿para qué vamos a mencionar a nadie famoso, digamos, que ya después va a aparecer un listado? Está pagándole a los funcionarios de la OMS. Es decir, no solo están proponiendo ciertas políticas pues para utilizar sus donaciones solamente en eso, sino que además son ellos los que le están pagando a los funcionarios que deciden las demás políticas. Entonces, no nos extrañe que esto sea una fuente de conflicto de interés, por no llamarlo corrupción. Aquí tenemos, por ejemplo, para el bienio de 2020-2021, después al final yo comparto un link donde está la información del 2022, donde aparece cuáles son los principales financistas de la OMS. Está el país Alemania, digamos, que es el principal, pero después inmediatamente viene la Fundación Bill and Melinda Gates. Sabemos quiénes son, no son personas ligadas al ámbito de la salud, sino que al ámbito de la informática, pero que tienen mucha plata y que desde hace un tiempo vienen tratando de intervenir las políticas sanitarias del mundo. Por ejemplo, después vemos aquí en el sexto lugar, vemos a Gavi, que se llama así como la Alianza de las Vacunas. Bueno, principal financista de Gavi es la Fundación Bill and Melinda Gates, nuevamente. O sea, hay intervenciones directas o indirectas de determinados filántropos. Hay, como digo, estados nacionales, pero también el Rotary International, este Fondo de Respuesta Solidaria a la COVID-19, que es un fondo que está formado por la Fundación Pro ONU y por ¿cómo se llama? La Fundación de Filantropía Suiza, algo así en castellano. Y nuevamente, son millonarios que ponen mucha plata arriba de la mesa para que estos organismos internacionales hagan lo que a ellos conviene, digamos. No necesariamente, no seamos ingenuos, es el bien de la humanidad. Ya para ir concluyendo, ¿qué es lo que pasa si estas enmiendas son aprobadas?
ya las expliqué en detalle, el texto está mucho más detallado para los que lo quieran leer y que hayan grabado esto y lo puedan leer después con calma. Pero aquí se abre la puerta para que poquísimos individuos, es decir, el director regional, los directores regionales de la OMS y el director general de la OMS puedan tener poderes prácticamente omnímodos respecto de las personas. Y esto sin una supervisión legal. Eh, como dice el dicho, esto hay que ir a llorarlo a la FIFA, porque no hay a quién reclamarle del actuar de estos funcionarios, que además tienen todo inmunidad parlamentaria. Es decir, podrían, técnicamente hablando, cometer los peores abusos y no van a ser efectivamente perseguidos, nunca. ¿Y esto por qué se torna grave? Porque si bien efectivamente la OMS está en el papel, digamos, manejada por la Asamblea Mundial de la Salud básicamente son todos los países eh, eh, representados, eso parte teniendo un problema que es el de un país, un voto, digamos. Hay territorios ínfimos de Oceanía cuyo voto vale lo mismo que un país grande, digamos, y estos normalmente se asocian por la vía diplomática para votar de tal o cual manera, lo cual puede llevar naturalmente a que no sea realmente una votación representativa de la realidad del mundo, ¿no? Sino que de muchos microestados pueden dar vuelta una de estas elecciones y bueno, siempre es más fácil presionar a microestados que a estados más grandes, naturalmente. Y esto es todo dentro de una lógica que nosotros estamos acostumbrados, digamos, a una vida civil dentro del ámbito de los países democráticos, dentro del ámbito del Estado de Derecho, pero no todos estos países están en esa línea, digamos. Entonces, hay ahí un riesgo importante. Los delegados ante la Asamblea Mundial de la Salud, ustedes, no sé, yo tampoco sé quiénes son los delegados de Chile. No sé cuál es su experticia en esto, o si simplemente son personas que están ahí por algún premio del gobierno de turno. Entonces eso también es peligroso. Nosotros estamos acostumbrados a que existen mecanismos de control. Nosotros estamos acostumbrados, nuestros ordenamientos jurídicos a lo largo de siglos establecen de que todos están sujetos a el control de otros órganos. El presidente en Chile está sujeto al control por parte del Congreso, puede ser acusado constitucionalmente, incluso puede ser destituido. No así el director de la OMS. Dicen algunos que con esto estamos volviendo a una especie de régimen feudal o monárquico, digamos, porque básicamente estos jerarcas con poderes omnímodos al único que le responden es a Dios. No hay una vía real para poder impugnar sus decisiones. Y eso con el agravante de que en definitiva ni siquiera son los mismos países los que están contribuyendo al financiamiento y por tanto a la determinación de las políticas de la OMS, sino que son privados con intereses poco transparentes y cuestionables. Es que estamos, en el caso de aprobarse esto, ante un cambio radical en cómo entendemos las libertades fundamentales. Como decía Miguel al comienzo, suena mucho más atractivo, mucho más importante o mucho más peligroso este tratado internacional sobre las pandemias. Pero es acá, en la modificación del Reglamento Sanitario Internacional, donde está la trampita. Esto lo pueden aprobar nada más que un 50% de los estados, como ya lo he mencionado. No se requiere dictar una nueva norma, sino que se trata de una norma ya existente. Y además entraría en vigencia en un periodo sumamente corto. No nos daríamos ni cuenta cuando podríamos tener a la OMS diciendo qué se puede fabricar, qué se puede comer
a dónde se puede viajar, y todo esto sin la intervención de ninguna autoridad chilena. Así que bueno, eso era todo. Quedo atento a las preguntas y reflexiones que puedan tener también la- los auditores y organizadores de esta charla. Aprovecho nuevamente a agradecer por el tiempo que me han otorgado para poder exponer sobre este tema que yo sinceramente considero que es de la mayor relevancia y que no se le está dando la debida atención, y como dice Patricio, muy poca gente sabe de esto y está pasando lamentablemente colado, si es que nosotros no somos capaces de hacérselo saber a nuestras autoridades y que, bueno, que despierten, que se preocupen y que no sean cómplices de esto. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, René, por esta nueva ayuda, nueva orientación que nos das nuevamente en este seguimiento por este periodo intenso que hemos tenido respecto a políticas sanitarias, que van cambiando, que se van aplicando, que se van improvisando y que nosotros no nos vamos enterando como ciudadanos. Quisiera agradecer también la presencia en en esta charla a la diputada Ana María Gasmuri, honorable diputada del Distrito 12, bienvenida, y también a la diputada Marta Bravo, honorable diputada del Distrito 19. Así es que les damos la bienvenida, muchas gracias por estar aquí y aprovechamos de darles la palabra frente a toda esta información que nos dio René. Si tienen alguna duda o quisieran aclarar algo, para poder, voy a iniciar mi video, para poder seguir después ya con las preguntas del público. Y quisiera, además, en justicia a René, que le hizo una presentación muy exigua, muy cortita, dado su currículum y todo, quisiera bueno, seguirlo presentando como abogado, licenciado en Derecho de la Pontificia Universidad Católica de Chile, presidente del Colegio de Abogados de Puerto Montt, director de la Federación de Colegios de Abogados de Chile y director de la Asociación Gremial de Empresarios Agrícolas de la provincia de Yanquihue. Así es que muchas gracias, René, por estar acá. Y bueno, ahora vamos a ir a las dudas que pueda tener o aclaraciones que puedan tener nuestras autoridades y luego vamos a las preguntas del público. Hola Jimena, buenas noches ya a todos, Patricio, René, a todos los que están presentes, diputada Bravo también, mi colega, la saludo. Bueno, muy clara, yo creo la información, ya conocía yo de alguna manera, es información que ya conozco y que Patricio ha estado también compartiendo ya en el Congreso con algunos diputados, estuvo el martes de esta semana, ¿cierto? Ustedes ven que, y no tengo para qué contarlo, no es una experiencia nueva, lo difícil que es interesar a las autoridades, a los mismos parlamentarios, a nuestros propios colegas en estos temas. Patricio, tú lo has visto, ¿no? A pesar de eso, cuando lo ponemos, de alguna manera se suscita un cierto interés y todo, pero bueno, quizás el ritmo de la cantidad de cosas que se están viendo a veces impide que se atiendan todas, a pesar de que puedan ser de interés de algunos, ¿no? Preguntarles también cómo les ha ido, digamos, porque este es un ámbito parlamentario, pero cómo les ha ido en otras conversaciones, ha habido aceptación. Yo veo que en otras latitudes hay más bien movimiento y conversación alrededor de esto, pero en Chile he visto muy poco, no sé cómo lo están viendo ustedes. Gustavo, ¿quieres decir algo? No, dale Patricio, dale nomás. Bueno, en general las personas están recibiendo, bueno, a nivel internacional está pasando que en el Parlamento Europeo, principalmente en el Parlamento Británico, este es un tema que se viene conversando ya hace rato, me parece que ya desde mayo, donde lograron una cantidad suficiente de firmas de la población y al parecer ellos tienen como un reglamento que un tema se puede debatir en el Parlamento británico si se llega a una cantidad de 100.000, por ejemplo, firmas. Lograron juntar cerca de 156.000 firmas y se comenzó el debate en el Parlamento. Y ahí una de las cosas que ellos decían era que el Parlamento tenía que primero saber qué pasaba con el ministro de Inglaterra, cuál era su postura,
porque netamente se estaba pasando por la soberanía del pueblo británico, porque la Organización Mundial de la Salud podía generar cuarentenas, podía cerrar el país, y ellos lo estaban viendo como algo peligroso porque tenían la no posibilidad de poder tomar sus propias decisiones. Y ellos lo están conversando hasta el día de hoy, y han salido algunos temas también en el mismo Parlamento Europeo. Sin embargo, son temas que aparecen en algunas revistas solamente, tampoco se ha conversado mucho. Y acá en nuestro país, como dijo la diputada Gamuri, estamos todos pendientes de muchas cosas y que también son importantes, no significa que no, pero por detrás hay una cosa que va suavecito, como pasa con algo que hizo René, que es trascendental en un tema de economía, en un tema de salud, en un tema de derechos humanos, en un tema de dignidad de las personas, en un tema de libertades fundamentales. Es un tema transversal. Y una de las cosas que pude ese día es conversar con algunos diputados que dieron su tiempo, igual lo agradezco. Yo sé que están tapados de pega y hoy día que estén acá y con sueño, cansado, me imagino, les agradezco también en nombre de todos. No es fácil, pero lo importante es que nosotros cumplimos en parte de dejar esa información para que la leyeran, porque es un tema que va por sobre el tema salud y no tenemos idea cuál es la postura de nuestro país desde el Ejecutivo, desde el Ministerio de Salud. ¿Qué es lo que va a decir el delegado? ¿Va a apoyar todas las enmiendas? ¿Va a apoyar el artículo 3 de la pérdida de los derechos humanos, la libertad y la dignidad? ¿Va a apoyar eso? ¿Va a apoyar, por ejemplo, que se permita la ganancia de función en un laboratorio? O sea, es un tema súper complicado. Eh, y otra cosa, permita que el director general de la Organización Mundial de la Salud tome atribuciones en potencial, sabiendo que hay un gran conflicto de interés detrás. O sea, si uno ve la Organización Mundial de la Salud, el objetivo principal es la inoculación. Entonces uno dice, ¿por qué si la salud es más que inoculación? La salud es nutrición, la salud es suplemento, la salud es higiene, es lavado de manos, agua potable, muchas cosas. Pero cuando uno después ve los que están financiando, y como dijo René, y esto sale en la página web de la Organización Mundial de la Salud, nosotros no lo estamos inventando. Cuando sale que ese 80% de financiamiento particulares, el 88% de ese financiamiento son de proyectos dirigidos. O sea, viene la Fundación Gavi y le da, no sé, el 50% de ese 88%, pero solamente para el desarrollo de vacunas. O sea, yo pienso que es lógico que lo que se va a hablar en la Organización Mundial de la Salud y dentro de las políticas para prevenir enfermedades va a ser las vacunas. No va a haber otra opción porque esa plata está ahí. Entonces, se espera, y eso lo dijo la ministra otra vez cuando tuve la oportunidad de conversar con ella, se espera que los Estados miembros suban el aporte a un 40%. O sea, igual sigue habiendo mayoritariamente peso de particulares. O sea, si lo vemos bien macro, la Organización Mundial de la Salud es una entidad privada que ahora va a tener atribuciones por sobre los países, donde puede generar que se estimule o que se fomente o se produzcan ciertos tipos de productos que yo no tengo cómo decir que no son de los mismos que los financian, donde ahí se cierra el conflicto de interés y donde los países no van a poder decir ni siquiera, oiga, que en Chile nosotros tenemos una hierba que sirve para lo que está pasando, porque eso va a caer dentro de ideas cerradas, desinformación, ideas falsas. Por lo tanto, la ciencia solamente, y la verdad la va a tener la Organización Mundial de la Salud, y eso sale en el tratado pandémicos también. O sea, nadie más va a poder decir nada, y eso es como decir el Ministerio de la Verdad. O sea, nosotros, hay expertos en todos lados, hay profesionales que tienen mucho conocimiento y que tienen derecho a decir su pensamiento, y ahora no lo van a poder hacer. Entonces, esto va más allá. Entonces, es un tema muy grave, es un tema muy importante que hay que debatir, y así como fue aprobado en el Congreso en el 2008 por los diputados, los senadores, ahora debería por lo menos conversarse en el Congreso si aprueban o no estas enmiendas que van por sobre los derechos de nuestros compatriotas. Entonces, ese es por lo menos lo que yo siento. No sé, Gustavo, si quieres agregar algo. No, bueno, buenas noches a todos. Dar las gracias a las diputadas que están acá, a todos los que están presentes. Muchas gracias a René, y tenemos nosotros la suerte de tenerlo presente porque sabemos la experiencia que tiene, el trabajo que ha hecho, así que es un lujo poderlo tener y poder conversar este tema.
René lo habló, hay muchas aristas en estas enmiendas que se quieren hacer. Yo quisiera reforzar un poco algunos temas, pero cualquier persona que leyera esta información diría que esto es un peligro, y es un riesgo. Cualquier país democrático diría que esto es lo más antidemocrático que hay. La OMS, incluso el director general de la OMS se convertiría en la persona más poderosa del mundo. Imagínense lo que significa eso. Estamos volviendo, como también lo mencionó por ahí René, a los tiempos de los feudos, de las colonias, en donde vamos a tener un monopolio del poder, de las decisiones, en una sola persona, en una sola entidad. A mí me parece que esto es gravísimo. Creo que no le hemos dado el peso suficiente. Eh, y lo otro, con respecto a, bueno, a la verificación de la información, que también algo lo nombró René, es que aquí cae mucho lo de la desinformación. Ellos van a tener el poder de decir qué es lo que es bueno y qué es lo que es malo. Y eso es bastante grave porque está rayando en los derechos de la libre expresión. Y nosotros como científicos estamos muy preocupados porque eh, el decir algo en contra o estar en contra de algo, eso no significa que uno esté a favor o en contra de alguna situación. El conocimiento avanza porque existe gente que está en contra de algunas otras cosas. Es la forma de avanzar. Si no tenemos la discusión y si no tenemos la forma de plantear estos temas y discutirlo, el conocimiento no avanza. Y lamentablemente aquí se está transformando todo esto en una sola fuerza que va a tener la opinión y el derecho a hacer lo que quiera. Y por último, decir que esto, que el financiamiento de la OMS, que está en el 80% son privados, solamente menos del 20% del financiamiento es por los estados parte, hace que la OMS tenga un grave conflicto de interés, gravísimo. Entonces, creo que esto hay que tomarle el peso y digerirlo, digamos, y conversarlo. Eso parece. Muchas gracias. Diputada Marta, ¿algo que comentar? ¿Alguna duda? ¿Alguna acotación? ¿Agregar algo? La No, bueno, apreciación. primero, sí, Hola. hola. Primero agradecer la invitación. Lo que me gustaría saber es con quiénes ya se ha socializado esto. Redes de Absin, seguidores de Absin, y no sé, ¿Ya? Patricio. O sea, en el Congreso, por lo menos el día martes, me tocó conversar con diputados de todas las bancadas. No sé si es necesario nombrarlos, pero en general puedo partir con, a ver, desde el diputado Kaiser, la diputada Bello, el diputado Lidayú, la diputada Bulnes, a todos ellos se les fue dejando una carpeta y se les fue explicando la importancia que tenía estas enmiendas, que muchos de ellos me decían, pero es que esto es de salud, me decían ellos. Entonces yo le decía, en parte es salud, pero hay temas que van más allá de la salud. Entonces por eso que era importante que se supiera en forma global, porque es un tema de conversación en algún minuto. Yo sé que están muy tapados, que ya hay cosas muy importantes, pero es un tema que va pasando por nuestra soberanía, entre otras cosas. Entonces es importante tocar estos temas y decir, oye, ¿tú sabes algo de esto? No, no tengo idea, tú tampoco. Oye, ¿y quién sabe esto? No sé. Entonces, ¿pero por qué si es tan importante nadie sabe? ¿Por qué no se nos ha comunicado? Porque no se nos ha acercado, no se nos ha dicho, no está publicado en la página web del Ministerio de Salud, o se está diciendo, nosotros estamos haciendo esto en el Ministerio, estamos yendo a Ginebra, estamos contando esto, si es tan trascendental sobre Oye, algo. Patricio, Ujú. perdón que te interrumpa, porque justamente respecto a lo que estás diciendo, yo puedo dar fe que yo he conversado con hartas personas desde que estoy al tanto de esta información y me he encontrado con un desconocimiento transversal, absoluto. No sé, Marta, si tú tienes la misma experiencia. No, tengo la misma visión y por eso que pregunto, porque independiente de los parlamentarios, yo entiendo el tema de la enmienda y lo entendemos así también, pero independiente de los parlamentarios, siento que también se tiene que socializar con otras partes, digamos, no entiendo, espero que se hayan reunido también en el ministerio,
en fin, hay la misma sociedad, si la misma sociedad no lo sabe. Nosotros nos estamos enterando hace poco y resulta que es importante las enmiendas, pero es importante también que cuando se tengan que hacer, todos sepamos por qué son así. Bueno, hay un tema también de nosotros como agrupación. eh, Tenemos un campo de llegar a la población muy pequeño en general. Y nosotros estamos desde el 2021 haciendo ruido, y es como meter ruido, pero como, no sé, como a 10 kilómetros de distancia, que no, no se escucha lamentablemente. Y el trabajo ha sido muy difícil y para lograr, y agradecemos que ustedes estén aquí, ha sido un trabajo de mucho tiempo. Eh, entonces, no es un tema que sea fácil de poder nosotros compartirlo. O sea, este es un tema que no sale en la televisión. No hay ningún programa de televisión ni de radios que nos llame a decir, oiga, ¿qué pasa con esto? Nos están recién llamando de algunos canales, algunas radios muy pequeñitas, pero el resto o no les interesa, o realmente no es noticia, pero no hay un punto de prensa, digamos, en el Congreso donde algún diputado salga hablando de esto. Posiblemente eso va a generar ruido, pero mientras tanto nosotros golpeamos cacerolas muy chiquititas y que realmente no son escuchadas. Por eso necesitamos el apoyo de los parlamentarios, necesitamos el apoyo para poder generar este ruido y que sea un tema de debate. En algún espacio hay que hacerle el debate.